Fue un destacado artista marcial, actor, filósofo y escritor hongkonés. Es considerado por críticos y expertos como el artista marcial más influyente de todos los tiempos y un ícono de la cultura pop del siglo XX. Hoy toca hablar de Bruce Lee. Del matrimonio entre Li Huichuen, de etnia Han, y Grace Hu, de ascendencia chino-alemana, nace Bruce Lee a las 8 de la mañana en Chinatown, San Francisco, California, un 27 de diciembre de 1940. Era el año del dragón, que según las tradiciones de la astrología china es un presagio de buena suerte. Los nacidos bajo este signo son considerados personas nobles, carismáticas, poderosas, sabias y creativas. Bruce fue el cuarto de 5 hermanos y fue registrado con un nombre chino y otro estadounidense. El nombre chino Li Yunfan fue dado por su madre, mientras que el estadounidense Bruce fue sugerido por una enfermera del hospital donde éste nació, con el único objetivo de que este pequeño no tuviera problemas con su certificado en Estados Unidos. Y es que Bruce nació en San Francisco debido a que su padre, quien era actor, justamente se encontraba de gira por ahí en aquellos momentos. Así que cuando Bruce cumplió 3 meses de edad, y pese a las advertencias sobre la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, deciden regresar a Hong Kong. Y es que al otro lado de su calle, se dice, se encontraban los campamentos militares japoneses, a los que Bruce constantemente les retaba levantando los puños en señal de pelea. Además, cuando los aviones de caza japoneses volaban a baja altitud, iba a la azotea del edificio donde residían para intentar golpearlos con cualquier cosa que tuviera a su alcance. Durante su niñez, Bruce asistió a un instituto católico de habla inglesa, del cual fue expulsado por mal comportamiento. Y es que Bruce en aquel entonces no estaba para nada interesado en su educación. Su actitud hacia los profesores y directores siempre era desafiante, tenía pésimas calificaciones, además de tener una reputación como pandillero. Es entonces cuando su padre decide enseñarle las bases del arte marcial del Tai Chi Chuan como sistema de defensa y también para apartarle del camino de la violencia que lo rodeaba y se encaminara de forma más seria y profesional al campo de la expresión artística y el entrenamiento. Pero Bruce encontró este estilo un poco lento y muy complicado, así que comienza a entrenar de manera formal el estilo Wing Chun con su maestro Ip Man. Y algo que este maestro le enseñó y que pudo haber orientado su dirección en la vida fue interesar a sus estudiantes en las enseñanzas filosóficas de Buda, Confucio, Lao Tse y otros grandes pensadores y filósofos chinos. Como resultado, la mente de Bruce se llenó de sabiduría gracias a tales profesores. Participó en un torneo de boxeo occidental siendo vencedor. También fue introducido por su hermano Peter Lee en el arte de la esgrima occidental, de la cual su hermano era campeón. Y se apuntó, además, a clases de baile, lo que le llevó también más adelante a ser campeón de cha-cha-cha. Pero tras dejar inconsciente a un rival en una pelea, los padres de Bruce deciden mandarlo lejos de Hong Kong, ya que tenían miedo de que o fuera atacado o fuera reclutado por una de las organizaciones criminales como la Triada. De esta manera, Bruce regresa a Estados Unidos. Se gradúa de la escuela secundaria en 1960 e ingresa a la Universidad de Washington a la Facultad de Filosofía, Drama y Psicología. Bruce abre su primera escuela de artes marciales, el Jung Fan Kung Fu Institute, ubicado en Seattle. Después abre la segunda en Oakland y una tercera en Los Ángeles, California, lo que le llevó a enfrentar el disgusto de la comunidad tradicional china, la cual no estaba de acuerdo con que Bruce enseñara Kung Fu a estudiantes que no fueran chinos. Según su viuda, la comunidad china le dio un ultimátum a Bruce para que dejara de enseñar sus tradiciones a los que no fueran chinos, considerados en ese entonces como bárbaros, algo que Bruce simplemente no acató, por lo que fue retado a un combate con un reconocido exponente del Kung Fu de San Francisco en aquel entonces, Wong Jack-man. Si Bruce perdía, tendría que dejar de enseñar a los extranjeros, además de cerrar todas sus escuelas, pero si ganaba, tendría la libertad de enseñar a los blancos caucásicos o a cualquier persona, fuera o no china.
Existen diferentes versiones sobre dicho encuentro, pero cualquiera que sea, sabemos quién ganó, ¿verdad? A Bruce no le gustaban las clases cargadas de gente, ya que lo que él buscaba era dar entrenamientos lo más personalizados posible. Incluso rechazó la oferta de abrir una cadena de gimnasios. Recordemos que Bruce no hacía esto para vivir, ya que perfectamente podía hacerlo con sus apariciones en cine y televisión, lo que lo llevó a seleccionar muy cuidadosamente a sus alumnos. Estos eran artistas marciales, artistas de cine o gente relacionada con el medio del espectáculo que Bruce ya había conocido. Entre estos se encontraba Joe Lewis, Mike Stone, Steve McQueen, James Coburn, Stirling Silliphant, Kareem Abdul-Jabbar, entre otros. Con base en todo lo aprendido de sus experiencias marciales en las disciplinas de boxeo, esgrima occidental, judo, esgrima filipina, muay thai y tansgudo, el cual le fue enseñado por su amigo y también actor Chuck Norris, Bruce comenzó a desarrollar nuevas ideas sobre el entrenamiento de las artes marciales. Decidió modificar su kung fu para que fusionara mejor contra golpes circulares y añadió una amplia gama de desplazamientos. También empezó a entrenar sus puños con bolsas de arena dura y piedras, lo que lo condujo a la creación de su sistema, el Jung Fan Kung Fu. Evolucionó en conceptos físicos y filosóficos, dando lugar a su propio método de combate, al cual llamó después Jeet Kune Do o el camino del puño interceptor. Bruce Lee llevaba un registro detallado en su agenda de los diferentes entrenamientos y las fechas de cada día para comparar resultados y mejorar continuamente. Entrenaba diariamente unas 8 horas y sus actividades, entre otras cosas, eran ejercicios de calistenia, ejercicios con pesas y bandas elásticas, correr diariamente 16 kilómetros con intervalos y el perfeccionamiento continuo de un determinado golpe o técnica contra los sacos, el muñeco de madera, diversos implementos e incluso contra el makiwara, una tabla de golpeo que usaba en el karate tradicional, además de trabajo en parejas o sparrings. Quería ser siempre más fuerte, rápido, flexible, coordinado y resistente. Tenía una talla de unos 72 metros y pesaba 62 kilogramos. ¿Podría decirnos un poco acerca del Kung Fu? Bien, el Kung Fu se origina en China. Es el predecesor del karate y el jiu-jitsu. Se trata más bien de un sistema completo y es más fluido. Quiero decir que ofrece mayor continuidad y movimiento en lugar de 1 o 2 movimientos y luego una pausa. Entiendo. ¿Qué diferencia hay entre un golpe de karate y uno de Kung Fu? Bien, un golpe de karate es como una barra de hierro. Un golpe de Kung Fu es como una cadena de hierro con una bola de hierro en un extremo y hace... causando daños internos. Entiendo. En 1964, el fundador de Kenpo Karate, Ed Parker, organizó el campeonato Long Beach Karate Tournament, al cual invitó a Bruce Lee. Este, obviamente, sorprendió al público asistente con sus habilidades y demostraciones, entre las cuales se encontraba hacer flexiones sobre 2 dedos de una mano o el golpe de una pulgada hacia Bob Baker. Este incluso le pidió a Bruce que no volviera a hacer ese tipo de demostraciones, ya que cuando este la hizo con él, tuvo que quedarse en casa porque el dolor en el pecho era insoportable. Fue en aquel campeonato donde Lee conoció a Dan Inosato, quien sirvió como sparring en sus demostraciones. Inosato quedó tan impresionado con el estilo de Lee
que le pidió acompañarlo a todas sus demostraciones. Bruce aceptó y se convirtió en su alumno en Los Ángeles, California, certificándolo como su primer instructor, y es hasta la fecha quien posee la completa certificación para enseñar el estilo de Lee. Bruce incluso estudió la manera de pelear del famoso campeón Muhammad Ali, al que observaba meticulosamente a través de sus combates grabados. Estos videos los retrocedía y los proyectaba una y otra vez para así poder percatarse de cada uno de los detalles y matices de sus movimientos. Estas técnicas no solo las iba a aplicar a sí mismo. Bruce tuvo la intención de batirse en un duelo con Muhammad Ali, hecho que nunca se llegó a consumar. En 1964, Bruce Lee se casa con Linda Caldwell y posteriormente tienen a su hijo Brandon Lee en 1965 y a Shannon Lee en 1969. Curiosamente, a 6 días de haber tenido a su primogénito, Lee Hoi-chuen, padre de Bruce, fallece en Hong Kong. La primera aparición cinematográfica de Lee fue a los 2 meses de edad en Golden Gate Girl, también conocida como Tears of San Francisco, en 1940. Bruce figuró con su nombre artístico Lee Hsien-loong, que significa el pequeño dragón. Este apodo le acompañó por el resto de su vida y fue adquirido en la película de 1948 Hell is Like a Dream. La película de 1950 The Kid es la única en la que trabajó con su padre, pero curiosamente no aparecen juntos en ninguna escena. Ya en 1966 se le ofreció a Bruce un papel secundario en la serie televisiva The Green Hornet, El Avispón Verde, interpretando a Kato, y en donde Bruce Lee mostraba una innovadora técnica de lucha, desconocida por ese entonces para el público estadounidense acostumbrado a las películas de boxeo. Esta serie desgraciadamente duró una temporada y terminó en 1967, aunque para su sorpresa fue todo un éxito en Hong Kong. Aún así, Bruce volvió a su personaje de Kato y apareció en 3 episodios de la serie Batman. Ya para 1969, Bruce recibió nuevamente una llamada telefónica de Ed Parker, quien le dijo que hiciera otra prueba en Hollywood para el productor ejecutivo William Dozier, y tan solo en una semana se marchó a Hollywood. Bruce firmó contrato y comenzó inmediatamente las clases de arte dramático. El estudio 20th Century Fox le impartió clases de arte dramático y actuación para poder explotar mejor sus dotes de expresión y adaptarlo al mercado del cine estadounidense. Pero sus esperanzas se desvanecieron al recibir días después la llamada de Dozier comunicándole que la serie se había suspendido. Dozier conoció a Bruce gracias a Parker y a otro amigo en común llamado Jay Sebring. Este, a su vez, era amigo de la actriz Sharon Tate. Ambos acababan de ser asesinados en la conocida matanza dirigida por Charles Manson, así que dicho proyecto ya no se llevaría a cabo. Incluso se dice que Bruce Lee también fue invitado a esta reunión donde se suscitaron dichos acontecimientos. Obviamente no asistió porque justo estaba tan ocupado preparándose para el mencionado proyecto. Lee era gran amigo de la familia. Mantenía una buena relación con Roman Polanski y su entonces esposa Sharon Tate, ya que les daba clases de defensa personal a ambos. Aún así, Polanski llegó a sospechar muy seriamente de que Lee podría ser posible culpable de dichos asesinatos, ya que encontró en su casa unas gafas oscuras pertenecientes a Bruce Lee, quien, casualmente, las había olvidado en una de sus visitas a sus entrenamientos. Sospechas que con el tiempo se disiparon tras darse a conocer a los verdaderos responsables. Ya en 1971, Bruce tenía en mente The Warrior, película que trataría sobre un monje Shaolin del viejo oeste estadounidense en busca de conocimiento y aventura. Paramount Pictures y Warner Brothers, pese a sus negativas iniciales, finalmente aceptan la idea y la llevan a cabo con el nombre principal de Kung Fu. Sin embargo, Bruce se llevó una gran decepción cuando se enteró de que el creador de la serie no era él, sino un tal Ed Spielman. Además de que ABC Network, que trabajaba en conjunto con Warner Brothers, designó al actor estadounidense David Carradine para el papel protagónico, siendo discriminado por su ascendencia china, ya que representaba para ellos una apuesta muy arriesgada comercialmente.
Bruce aún así se convierte en una celebridad por sus posteriores y populares películas. The Big Boss, película que, pese a las deplorables condiciones del rodaje, se convirtió en un éxito rotundo, logrando recaudar un total de $3.200.000, ganando Bruce la cúspide de la popularidad china, donde se le consideraba un héroe nacional. Después de esto, diversas productoras querían tener a Bruce en sus filas, incluso le hacían llegar cheques en blanco con el fin de que aceptara trabajar con ellos, pero Lee decidió rechazarlos a todos y cumplir el contrato que ya tenía con la Golden Harvest, dedicándose por completo a su próxima película Fist of Fury, donde se explotó su superioridad del kung fu sobre las artes marciales japonesas del karate, el judo y la esgrima samurái, batiendo el récord de taquilla establecido por su anterior película, transformándose así en una consolidada estrella de películas de artes marciales. Ya para 1972, Bruce Lee y Raymond Chow se asocian para crear la Concord Production Inc., donde Bruce aportaba el aspecto creativo y Chow el económico, siendo su primer proyecto juntos Way of the Dragon, película donde Bruce participó como actor, guionista, coproductor y director, además de tocar la percusión para el tema central de la banda sonora. Y en donde participó también el 7 veces campeón mundial de karate deportivo en la modalidad de full contact Chuck Norris, convirtiéndose nuevamente en otro éxito de taquilla dentro del circuito chino, ya que Bruce no quiso que saliera de él, recaudando más de $5 millones y batiendo nuevamente todos los récords establecidos por sus anteriores películas. Esta película es considerada un clásico de las artes marciales y la escena de la lucha en el Coliseo Romano es una de las más memorables en la filmografía de Bruce Lee. Es conocida como el combate del siglo. Bruce Lee tuvo la intención de que Way of the Dragon fuese la primera de una trilogía, aunque antes de hacerlo, dio inicio a lo que sería su próxima película Game of Death, Juego de la Muerte, grabando escenas con sus amigos y discípulos Danny Nosato, Sehun Choi y Kareem Abdul-Jabbar. Pero a la par, se le contrató también para ser el actor principal y codirector de las escenas de lucha en la película de artes marciales Enter the Dragon en 1973 en Hong Kong. Esta fue la primera película de artes marciales chinas en ser producida por un estudio importante de Hollywood como Warner Brothers en asociación con la compañía Concord Production Inc. de Bruce Lee. Así que Game of Death es dejada en espera con solo 40 minutos de la película grabados. Bruce trabajó y se esforzó por sacar adelante cada aspecto de la película Enter the Dragon. Aún así, se enfrentó a constantes desafíos por parte de los actores extra contratados para la película, muchos de los cuales eran pertenecientes a organizaciones criminales locales o triadas chinas. Lo retaban constantemente a pesar de la pérdida de tiempo de filmación que esto implicaba. Aún así, Bruce aceptó cada reto y les demostró quién mandaba. Bolo Yeung, quien también participó en este proyecto, contó alguna vez que durante la filmación de la mencionada película, mientras Bruce Lee enseñaba las coreografías a sus colegas, le hacían comentarios ofensivos detrás de cámaras, haciéndole entender que su estilo de lucha no era real, pero Bruce terminó el asunto con solo una patada. Pese a esto, Bruce sintió que finalmente se iba a convertir en una estrella internacional, pero su vida se vio truncada un 20 de julio de 1973 a sus 32 años de edad. Actualmente todavía se especulan diferentes hipótesis y teorías conspirativas sobre las causas de su muerte. Chow afirmó en una entrevista en 2005 que la muerte de Bruce Lee se había debido a una reacción alérgica al meprobamato, componente habitual en los analgésicos. Phil Gings, un reconocido médico, piensa que Lee murió a causa de un síndrome de muerte súbita inesperada, derivada de la epilepsia SUDEP, síndrome que no fue descubierto hasta 1995. Por su parte, el forense Dr. Michael Hunter en el programa de Discovery Channel Autopsias de Hollywood presenta la tesis de que el cuerpo de Lee colapsó a causa de una crisis suprarrenal como efecto secundario al uso excesivo de cortisona administrada para tratar el dolor de una hernia discal.
Recientemente se ha mencionado otra posible causa de su muerte. Esta es una aneurisma que le provocó el mencionado dolor de cabeza y lo llevó a su muerte. Lo que es un hecho es que la autopsia de Lee arrojó que efectivamente había tenido una inflamación masiva del cerebro, el cual se comprimió dentro de su cráneo. No había lesiones externas, pero sí se encontraron analgésicos en su organismo. La multitud de admiradores que asistieron a su funeral fue tan impresionante que el ambiente donde estaba el ataúd de Lee era sofocante. En el traslado de la caja fúnebre de Hong Kong a Seattle, donde al fin fue sepultado, tuvo que cambiarse dicha caja, ya que con la humedad o condensación, el forro blanco con que estaba forrada se tiñó de azul debido al traje de Bruce. Su cuerpo descansa en el cementerio Lakeview de Capitol Hill en Seattle, al lado de su hijo Brandon, fallecido en 1993 después de haber recibido un disparo por accidente en la filmación de la película The Crow. Según Linda Lee Cadwell, su viuda, Bruce pudo ver la versión final de Enter the Dragon y pudo ver su trabajo terminado. A él le gustó mucho. Él tenía mucha determinación y sabía lo que quería comunicar acerca de las artes marciales y su filosofía. Estaba decidido a que su sueño formara parte de la película. Me alegra mucho que los espectadores conozcan a Bruce con la versión que a él más le gustaba. Bruce se sentiría muy orgulloso de poder decir y que la gente dijera de él que fue un verdadero ser humano. Era vibrante y estaba lleno de vida, siendo fiel a sí mismo. Algo que Bruce Lee practicó durante su vida fue la automotivación. Escribía sus metas en su diario, que por cierto llevaba a todos lados, y le mencionó a su esposa Linda que necesitaba un plan con el cual trabajar. Una de las metas que él escribió en dicho diario fue la siguiente: mi principal objetivo definitivo. Yo, Bruce Lee, seré la primer superestrella oriental mejor pagada de los Estados Unidos. A cambio, yo les daré las actuaciones más emocionantes y de mejor calidad. Comenzando en 1970, iniciaré la ruta para ser famoso mundialmente y de ahí en adelante, hasta el final de 1980. Tendré en mi posesión la suma de $10 millones. Seguiré el camino que me plazca y alcanzaré la armonía interior y felicidad. Bruce Lee, enero de 1969. Básicamente disponemos solo de 2 manos y 2 pies, de modo que los estilos tienden solamente a separar a los hombres, pues al tener sus propias doctrinas, estas se convierten en la verdad y el evangelio y no se pueden cambiar. Pero yo solo digo, aquí estoy yo, como ser humano, y puedo expresarme total y completamente. En mi opinión, la meta definitiva de las artes marciales es aprender a expresarse con honestidad. Por supuesto, esto es muy difícil de lograr. Me refiero a que resulta muy sencillo para mí exhibirme y presumir. Y cuando la vanidad me invade, me siento muy bien. Y soy capaz de realizar todo tipo de cosas fingidas, ya me entiende, cegado por la vanidad. Puedo realizar los movimientos más exhibicionistas. Pero expresar la verdad interna de manera honesta... Bien, amigo mío, eso es muy difícil de lograr. El estreno de la película Enter the Dragon se fijó para el 29 de agosto de 1973, pero se estrenó en Hong Kong justo 6 días después de su muerte, estrenándose en Estados Unidos en agosto de ese año. La película tuvo un éxito en taquilla abrumador, recaudando $200 millones y quedando en segundo lugar por debajo de la película El Exorcista. Es considerada su obra cumbre y una de las escenas más recordadas de esta película es la pelea que tiene Lee contra Mr. Han en la Sala de los Espejos. Dicha película fue catalogada en el 2004 como culturalmente significativa e importante por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y fue seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Cine de dicho país. La película Game of Death, que dejara suspendida, fue terminada por la Golden Harvest y se estrenó en 1978, haciendo uso de un doble y notorios hasta burdos montajes. Y solo se añadieron 11 minutos del rodaje inicial. Al menos nos brindaron las escenas de la pelea de Lee contra el jugador de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar.
La vida de Bruce Lee ha sido llevada al cine y a la televisión. En 1993 se estrenó la película Dragon de Bruce Lee Story. En el año 2008 se estrenó en Hong Kong la serie de televisión The Legend of Bruce Lee. Esta fue producida por Yu Shengli y Shannon Lee, la hija de Bruce Lee. El legado dejado por Bruce Lee abarca desde películas hasta libros como el Tao del Jeet Kune Do, donde se muestran gran parte de su filosofía y métodos de lucha. Su imagen perdura en el tiempo y ha quedado en la historia como una gran leyenda de las artes marciales, siendo incluso elegido por la revista Time como uno de los 100 hombres más influyentes del siglo XX, además de ser considerado como uno de los héroes e íconos de la historia. Se ganó un lugar en la Avenida de las Estrellas de Hong Kong, así como también en el Paseo de la Fama de Hollywood. En marzo de 1993 le fue concedido de manera póstuma el Premio de Oro al éxito de toda la vida en la industria cinematográfica de Hong Kong. Dije, esto es lo que dije. Vacía tu mente, abandona las formas como el agua. Si viertes agua en una taza, se convierte en la taza. Si viertes agua en una botella, se convierte en la botella. Si viertes agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé como el agua, amigo mío. A menudo se le atribuye haber contribuido a cambiar la manera en la que los asiáticos eran presentados en las películas estadounidenses. Lee se destacó por su perfección técnica, equilibrio y rapidez, su impresionante físico y dominio corporal, influenciando de esta manera a cientos de miles de jóvenes para iniciarse también en las artes marciales. Su imagen, carisma e influencia, en definitiva, lo llevaron a ser, hasta el día de hoy, un ícono y leyenda. Yo soy Vani Santos y esto va suave. Hasta el próximo video.